Roma, comienzos del siglo V a.C. La República apenas ha nacido, y todavía vive con un miedo constante. Que cualquier hombre demasiado poderoso quiera convertirse en rey. La monarquía ha sido expulsada, sí, pero su sombra sigue dentro de la ciudad. El recuerdo de Tarquinio aún está demasiado cerca, y en ese nuevo régimen todavía frágil cualquier figura que acumule prestigio, victorias o influencia, corre el riesgo de despertar una sospecha mortal. En ese mundo de guerras cercanas, alianzas inciertas y tensiones crecientes entre patricios y plebeyos, surge un nombre que parecía hecho para engrandecer a Roma: Espurio Casio Becelino. Fue 3 veces cónsul, dirigió a Roma en años decisivos, combatió enemigos reales y participó en pactos que ayudaron a definir la posición de la ciudad en el Lacio. Casio no aparece como un hombre que quiera romper la República, sino como uno de los que la están construyendo, y precisamente por eso su historia resulta tan extraordinaria, porque cuanto más útil fue para Roma, cuanto más alto llegó, más fácil empezó a ser verlo no solo como un magistrado brillante, sino como un hombre peligroso. Porque tocó uno de los problemas más delicados que podía tocar un romano de su tiempo: la tierra. En la Roma temprana, repartir tierra no era una simple medida económica ni una cuestión administrativa. Era intervenir en el reparto del poder, alterar intereses muy sólidos y presentarse ante el pueblo como benefactor. Y en la República la distancia entre benefactor y aspirante al poder personal podía desaparecer muy deprisa. Para entender la caída de Espurio Casio, hay que empezar por su altura política. No estamos ante un hombre que sube desde abajo, ni ante un personaje periférico que intenta entrar en el sistema por la fuerza. Casio pertenece al núcleo de la primera generación republicana, a ese grupo de hombres que ocupa las magistraturas supremas mientras Roma todavía está definiendo qué significa existir sin rey. Fue cónsul en 3 ocasiones, algo que en una época tan temprana ya lo sitúa entre los personajes más importantes de su tiempo. Y eso importa mucho, porque cambia el sentido de toda la tragedia. Casio no será destruido por ser un extraño, sino precisamente por ser uno de los hombres fuertes del régimen. La joven república necesitaba magistrados de peso, capaces de mandar ejércitos, negociar alianzas y sostener la autoridad de Roma frente a enemigos externos y tensiones internas. Pero también vivía atrapada en una paranoia fundacional: el temor a que cualquier hombre demasiado grande quisiera colocarse por encima de la comunidad. Ese miedo no era un detalle psicológico, era una fuerza política real. En los primeros decenios republicanos, la grandeza nunca era un bien puro. Siempre llevaba pegada una sombra. Casio parecía uno de los hombres llamados a engrandecer a Roma. Y precisamente por eso, con el tiempo, muchos empezarían a preguntarse si no se estaba haciendo demasiado grande para una república que todavía no sabía admirar a un hombre excepcional sin empezar a temerlo. El ascenso de Espurio Casio no comenzó con discursos ni con propuestas sociales, sino con algo que en la Roma de comienzos del siglo V a.C. valía más que cualquier promesa: el mando en la guerra. En el año 502, Casio alcanzó por primera vez el consulado. Ser cónsul entonces no significaba presidir una maquinaria política estable, sino cargar con la defensa misma de la ciudad. Roma aún no era la potencia segura de siglos posteriores. Era una comunidad en construcción, obligada a sostener su posición entre pueblos vecinos capaces de desafiarla con las armas. La tradición antigua asocia ese primer consulado de Casio a una guerra contra los sabinos, uno de los pueblos que más persistentemente presionaban a Roma en estos primeros decenios republicanos. Los sabinos, asentados al nordeste de la ciudad, no eran un enemigo marginal, sino una fuerza vecina con capacidad real para amenazar el equilibrio de la región. Casio los combatió y derrotó cerca de Cures, una victoria que no solo reforzaba la seguridad inmediata de Roma, sino que elevaba de manera visible el nombre del cónsul entre sus conciudadanos. Aquella campaña terminó con una paz favorable para Roma y concesión de tierras por parte sabina. Ese éxito tuvo una consagración pública que en la mentalidad romana significaba muchísimo. Casio celebró un triunfo.
Ya no estamos ante un magistrado prometedor sin más, sino ante un hombre que desde su primer consulado entra en la memoria romana como vencedor. El triunfo no era solo una recompensa militar, era una exhibición solemne de gloria, una afirmación visible ante toda la ciudad de que aquel hombre había servido a Roma con éxito excepcional. Para una república todavía joven, ese tipo de prestigio tenía un enorme peso político. En aquel mismo año, Casio también obtuvo el mando de la guerra contra los auruncos, un antiguo pueblo itálico del área situada entre el Lacio meridional y la Campania septentrional, una fuerza real del horizonte político y militar de la época, capaz de intervenir en una zona muy sensible para la seguridad romana. La amenaza de pueblos como los auruncos no era un episodio menor, era una prueba de supervivencia. En esos primeros años republicanos, cada campaña servía para algo más que ganar terreno. Servía para demostrar si la nueva república podía hacerse respetar. La guerra se vinculaba además a ciudades latinas como Cora y Pometia. No se trataba solo de frenar a un enemigo exterior, sino de mantener la posición de Roma en un mundo donde las lealtades eran frágiles y donde las ciudades de la región podían oscilar entre la obediencia, la alianza y la rebelión. El episodio acabó con el sitio y la toma de la ciudad de Suessa Pometia, fortaleciendo la autoridad romana en el sur del Lacio. En su primer consulado, Casio figura ya entre los nombres capaces de dar seguridad a Roma en una época peligrosa. Pero en la República temprana, incluso ese prestigio legítimo tenía un doble filo. Porque cuanto más visible se hacía un hombre por sus victorias, más podía crecer la impresión de que estaba reuniendo una grandeza excesiva, demasiado personal, demasiado difícil de encerrar dentro de los límites de una ciudad que aún no había dejado de temer a los reyes. Si el primer consulado de Casio lo mostró como hombre de guerra, el segundo reveló algo todavía más importante: su capacidad para actuar como constructor político de la República. En el año 493, volvió al consulado en un momento en que Roma atravesaba tensiones internas muy profundas. La memoria de la primera secesión de la plebe formaba parte de ese clima de fragilidad, y la ciudad necesitaba no solo jefes militares, sino también hombres capaces de estabilizar su entorno. Es entonces cuando Casio queda asociado al pacto que llevaría su nombre, el Foedus Cassianum. Ese tratado con los latinos fue una de las decisiones más importantes de la Primera República. No era una simple tregua ni una cortesía diplomática. Era un intento de crear un marco más sólido de cooperación y defensa común entre Roma y las comunidades latinas, en una región donde las amenazas exteriores seguían siendo reales y donde ningún actor podía imponerse solo con facilidad. Casio aparece aquí como hombre que entiende que Roma no puede sostener su posición únicamente por la fuerza. Ya no estamos viendo solo a un magistrado eficaz en campaña, sino a un hombre de Estado que ayuda a dar forma al lugar de Roma en el Lacio. Su nombre queda unido no a una victoria pasajera, sino a una arquitectura política, uno de esos hombres indispensables que toda república necesita. Hasta aquí, Casio ha sido un gran magistrado de la república naciente. Hombre de guerra, cónsul victorioso, protagonista de alianzas decisivas. Pero la tragedia empieza de verdad, cuando el relato abandona el terreno más claro de la guerra y la diplomacia, y entra en un campo mucho más peligroso: la tierra. En la Primera República, el problema del ager publicus, la tierra pública, no era una cuestión secundaria ni un asunto técnico, era uno de los grandes nervios del conflicto social romano. Porque esa tierra, que en teoría pertenecía a la comunidad, no estaba siendo disfrutada de manera equitativa. En la práctica, una parte muy importante había quedado bajo control de los sectores más poderosos, la aristocracia patricia, que la ocupaba y explotaba como si fuera casi patrimonio propio. Mientras los grupos dominantes ampliaban su riqueza y su influencia gracias al uso de esa tierra pública, muchos plebeyos quedaban al margen. No se trataba solo de desigualdad económica, sino de poder. La tierra daba recursos, prestigio, capacidad para sostener familias, dependientes y clientelas. Quien controlaba el ager publicus, controlaba también una parte del equilibrio político de la ciudad. Por eso cualquier intento de redistribuirlo
no podía interpretarse como una simple reforma práctica. Era, de hecho, una intervención directa en la relación de fuerzas dentro de la República. Y eso convertía la cuestión agraria en un terreno explosivo. Tocar la tierra pública significaba herir intereses muy arraigados, desafiar ventajas acumuladas y abrir una pregunta incómoda. Si esa tierra era realmente de Roma, ¿por qué sus beneficios estaban concentrados en tan pocas manos? Casio se adentró precisamente ahí. Después de haber engrandecido a Roma con las armas y con la diplomacia, estaba a punto de entrar en el espacio donde la República mostraba uno de sus rostros más peligrosos. En el año 486, Espurio Casio alcanzó por tercera vez el consulado. A primera vista, esa nueva elección parecía la confirmación definitiva de su grandeza. Pocos hombres podían exhibir una trayectoria semejante en los primeros decenios de la República. Casio era ya un personaje de enorme peso, con prestigio militar, relevancia diplomática y experiencia política acumulada. Y fue precisamente en ese tercer consulado cuando su carrera entró en la zona de peligro de la que ya no saldría. Ese año aparece ligado al acuerdo con los érnicos, un pueblo del interior cuya relación con Roma se integró en la red de equilibrios que la ciudad estaba intentando construir en Italia central. Casio volvía a actuar, una vez más, como hombre capaz de combinar fuerza y política. No se trataba solo de vencer, sino de ordenar el resultado de la guerra y convertirlo en una posición duradera para Roma. Pero es también en ese momento, cuando da un paso mucho más arriesgado. Impulsa una ley agraria que proponía repartir tierras públicas y hacerlo no solo en beneficio de ciudadanos romanos, sino incluyendo también a aliados latinos y érnicos. Para los sectores patricios, la propuesta amenazaba intereses directos ligados a su control del ager publicus. Para parte de la plebe, significaba añadir más manos al reparto de unas tierras que ellos consideraban, ante todo, una reclamación contra la élite. Para unos y otros parecía como si Casio no estuviera defendiendo exclusivamente al pueblo romano, sino construyendo una base de apoyos y clientelas demasiado amplia y demasiado personal. Y ahí llegó su gran tragedia política: el aislamiento. Los patricios lo veían como una amenaza. Parte del pueblo empezó a desconfiar de sus intenciones. Su propuesta dejó de parecer una medida de justicia o de equilibrio y empezó a presentarse como una maniobra ambiciosa. Casio quizá quiso actuar como gran árbitro, como fundador o como benefactor. Pero en la Roma temprana un benefactor demasiado visible podía resultar más aterrador que admirable. Su prestigio ya no lo protegía. Al contrario, ahora era el elemento que volvía su figura más sospechosa. Empezó a extenderse sobre él la acusación más peligrosa que podía caer sobre un romano de la Primera República, que Espurio Casio no quería solo repartir tierras, sino hacerse rey. Después de su consulado, la ofensiva contra Espurio era cuestión de tiempo. La sospecha que se había ido formando en torno a él tomó entonces la forma más peligrosa que podía adoptar en la Roma de la Primera República. La denuncia de haber aspirado al regnum, de haber querido elevarse por encima de la comunidad y acercarse al poder de un rey. Era casi una sentencia. La tradición antigua vincula esa denuncia a Cesón Fabio, que actuaba como cuestor, y presenta a Casio siendo llevado ante el pueblo bajo ese cargo devastador. Ya no se trataba solo de discutir una medida impopular o de criticar su conducta política. Se trataba de convertirlo oficialmente en un peligro para la República. Su caída no fue simplemente el resultado de haber perdido apoyos, sino una destrucción pública y ejemplarizante. Y sin embargo, la memoria de su final no quedó fijada en una sola versión. Algunas tradiciones sostienen que fue condenado en un proceso público y arrojado por la roca Tarpeya. Otras afirman que fue su propio padre quien lo juzgó y ordenó su muerte en el ámbito doméstico, en una escena severa y arcaica, que parece diseñada para subrayar hasta qué punto la comunidad quería presentar su final como castigo moral, además de político. Lo esencial, para Roma, era fijar la enseñanza. Un hombre sospechoso de querer elevarse por encima de la República debía ser destruido. Incluso su casa fue derribada por decreto público,
como si Roma quisiera borrar no solo al hombre, sino también la huella material de su grandeza. La historia de Espurio Casio deja ver cómo en la República no bastaba con servir a la ciudad, ni siquiera con haber contribuido a fortalecerla. Si un hombre empezaba a parecer demasiado grande, demasiado visible o demasiado capaz de reunir apoyos propios, podía acabar convertido en amenaza. Ahí reside la fuerza histórica de su figura. Mucho antes de los Graco, mucho antes de Mario, mucho antes de César, Roma ya había tropezado con una de sus verdades más oscuras. La lucha por la tierra y el miedo al ascenso de un solo hombre podían convertir a un héroe en enemigo público. Porque la historia de Espurio Casio no habla solo de un hombre caído. Habla de una ciudad que, desde su mismo nacimiento, ya llevaba dentro el conflicto que la perseguiría durante siglos. Cómo dejar que surjan grandes hombres, sin permitir que uno de ellos se convierta en dueño de la República. Si te interesan las historias de la República Romana donde el poder, la ambición y el miedo político podían convertir a un héroe en enemigo público, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje por los episodios más tensos y fascinantes de la historia de Roma.